tenemos esta función f de x igual a x entre x menos 2. Queremos encontrar los máximos y mínimos relativos que tiene la función. ¿Esta función es continua? Esta función es una función racional que es continua en todos los números reales, excepto en aquellos valores de x para los que el denominador se hace 0. Y aquí el denominador se hace 0 cuando x es igual a 2, obviamente. Ya que si aquí pongo 2, 2 menos 2 es 0. Tenemos división entre 0. Entonces f de x es una función continua en todos los números reales excepto en x igual a 2. Vamos a obtener la primera derivada de la función. Es la derivada de un cociente. Nos da otro cociente. Abajo ponemos el cuadrado de este denominador. Y arriba lo que va es el x menos 2 por la derivada de x menos x por la derivada de x menos 2. X menos 2 por la derivada de x, que es 1. No lo ponemos. Menos x por la derivada de x menos 2, que es 1 también. No lo ponemos. Esta derivada se puede simplificar así. Esta x y esta menos x se pueden cancelar. Nos queda menos 2 sobre esta derivada se puede poner así. Este signo negativo se puede poner como signo de la fracción. Ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a igualar con 0 la primera derivada para encontrar los números críticos. Vamos a resolver esta ecuación. Se trata de esta fracción que es igual a 0. Una fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Aquí el numerador 2 o menos 2, como lo quiera ver, no puede ser 0. Entonces, no hay valores de x reales que sean solución de esta ecuación. O sea, no hay números críticos que provengan de que la derivada se hace 0. Ahora bien, nosotros queríamos aplicar el criterio de la segunda derivada, pero el criterio de la segunda derivada se aplica precisamente a valores de x que anulan la primera derivada, pero aquí no hay valores de x que anulen la primera derivada. Entonces no podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Significa esto que no hay números críticos? Es posible que los haya, encontrando los valores de x para los que la primera derivada no existe. Hay un valor de x para el que la primera derivada no existe. Ese valor de x es x igual a 2. Si aquí pongo 2 en el lugar de la x, 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Obtenemos menos 2 entre 0, lo cual no es un número real. O sea, la primera derivada no existe cuando x es igual a 2. Sin embargo, x igual a 2 no es un número crítico, porque la función tampoco existe para x igual a 2. Acuérdense que la función f de x no es continua en x igual a 2. Si usted aquí pone el 2, 2 menos 2 es 0. No se puede dividir entre 0. Entonces x igual a 2 no es un número crítico. Entonces no tenemos números críticos aquí. Para investigar qué está pasando, podemos averiguar el signo de la primera derivada alrededor del 2.
Sabemos que 2 no es un número crítico, pero queremos saber qué está pasando con la función para valores de x menores que 2 y para valores de x mayores que 2. Un valor de x menor que 2 puede ser el 0. Si el 0 lo sustituimos en la primera derivada, ¿qué obtenemos? 0 aquí sería 0 menos 2, es menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, sería menos 2 entre 4, que es menos 1 medio. Es un número negativo. O sea, f' de 0 es un número negativo. Significa esto que la función f es decreciente para valores de x menores que 2. ¿Qué pasa a la derecha de 2? Podemos tomar un valor de x mayor que 2. Podemos tomar, por ejemplo, el 3. f' de 3, ¿qué signo tiene? Si aquí ponemos 3, 3 menos 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Sería menos 2 entre 1, que es menos 2, que es un número negativo. O sea, la primera derivada evaluada en 3 es negativa. Eso significa que para valores de x mayores que 2, la función es decreciente también. Entonces estamos ante una función que es decreciente desde menos infinito hasta 2. Y luego, desde 2 hasta infinito, también es decreciente. Entonces, obviamente, en x igual a 2 no se podría tener de ningún modo un extremo relativo. Ni aunque hubiera resultado decreciente creciente o creciente decreciente, en x igual a 2 no se podría tener un extremo relativo. Acuérdense por qué. Porque la función no existe en x igual a 2. Hicimos esto porque queríamos averiguar qué está pasando con la función. Es una función que es decreciente para valores de x menores que 2 y luego para valores de x mayores que 2 también es decreciente. F no tiene extremos relativos. No tiene máximos relativos ni mínimos relativos. Esta es la respuesta del problema. Vamos a graficar para ver gráficamente qué está pasando con la función. Vamos a hacer una tabla aquí. Vamos a dar valores de x que incluyan al 2. Voy a empezar del menos 2, luego menos 1, luego 0, luego 1. Voy a dar el 1.5, luego el 1.9, ya que me estoy aproximando al 2. Luego 2, 2.1, 2.5, 3, 4, 5, 6. Cuando la x vale 0, obviamente la función vale 0. 0 entre 0 menos 2 es 0. Para los demás valores de x voy a emplear la calculadora. Voy a introducir el menos 2 en la memoria x de la calculadora. Ahora voy a teclear la expresión de la función. Para esta x pongo alfa y luego x. Entre, ahora abro paréntesis, ya que el denominador es una resta.
otra vez alfa x para la x, luego menos 2. No es necesario que cierre el paréntesis, ya que es lo último que queda por hacer al teclear expresión. Igual, punto 5. Ahora el menos 1. Eso es punto 33. Y más números. Ahora el 1. El 1.5. 1.9. 2. Para 2 aparece ahí error. La calculadora obviamente no pudo efectuar la división entre 0. AC para desbloquear la pantalla. Aquí le ponemos no existe. NE. Ahora el 2.1. 2.5. El 3. 4. ¿Qué está pasando aquí para x igual a 2? 2, como no existe, no es un punto. Si el 2 usted lo pone aquí, en lugar de la x, obtiene 2 menos 2, que es 0 en el denominador. 0 al cuadrado es 0. O sea, obtiene menos 2 entre 0 para la primera derivada. Y menos 2 entre 0 se podría tomar como infinito o como menos infinito. O sea que la primera derivada es infinita para x igual a 2. Entonces en x igual a 2 se tiene una asíntota vertical. Vea cómo la función también nos da infinito para x igual a 2. 2 menos 2, 0 en el denominador. Obtengo 2 entre 0. Entonces en x igual a 2 se tiene una asíntota vertical. Vamos a trazarla de una vez.
El punto menos 2.5 estaría más o menos aquí. El punto menos 1.33 más o menos aquí, muy cerca del eje X. 0, 0, el origen. 1 menos 1, aquí está el menos 5, menos 1 estaría ahí, más o menos aquí está el punto. 1.5 menos 3, 1.5 menos 3, aquí está el menos 5, sería menos 3 a esta altura. Ahí está 1.5 menos 3 aproximadamente. 1.9 menos 19. Aquí está el 1, 1.9 estaría más o menos aquí. Luego menos 19. Aquí está menos 15, menos 19. Más o menos aquí estaría el punto. 2 no existe, pues ya hablamos de eso. Ahora 2.121. 2.121. Más o menos ahí estaría el punto. 2.55. 2.5 y 5 para arriba. 3, 3. 3. Ahí está, aproximadamente el punto 3,3. 4, 2. 4, 2. 5, 1.6. 6, 1.5. ¿Cómo va la gráfica? Iría así. Ahí tenemos una gráfica aproximada de la función. Vea cómo no se tienen puntos máximos relativos ni puntos mínimos relativos.